Pues aquí seguimos, miren, trayendo la conferencia de la mañanera de Alno para con un granito de arena apoyar que se sepa más. Pues apóyennos, den su like, que abajo la campanita, suscríbanse a este canal de YouTube Nelter de la Cruz para que esté informada más personas y no caigan a las mentiras del ya loco Loredi, Broso, Ciro, Joaquín López, Dóriga, Kraus, Carmen, la mosquita muerta de Carmen Aristegui. Vámonos. Los que quedaron pendientes, Diego Elías Cedillo, luego es Judith Sánchez. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios, secretaria. Buenos días a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, con base también en el día 8 de marzo, conocer su opinión, cómo ha sido la evolución de la mujer en la historia de México. Desde aquella época en la que Elvia Carrillo Puerto, si no me equivoco, en Yucatán, ocupó una diputación, se dio este primer inicio de la vida pública en el país de las mujeres. Conocer, presidente, por qué usted ha nombrado a mujeres en puestos relevantes del gabinete, en su momento a la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, a la primera gobernadora del Banco de México, etcétera, las ministras de la Corte. ¿Cuál ha sido la razón por las cuales usted las ha nombrado y cuál sería el legado que usted que usted gustaría dejar en el país al terminar su mandato para todas las mujeres de México? Gracias. Bueno, primero hay que recordar en este día que la lucha por la igualdad de las mujeres surge del movimiento revolucionario de México. No se puede olvidar a Leona Vicario, que es compañera de Andrés Quintana Roo y se enfrenta al conservadurismo cuando el movimiento de independencia enfrenta al principal ideólogo del conservadurismo, a Lucas Alamán. Hay una carta bellísima de Leona Vicario en respuesta a un planteamiento machista de Lucas Alamán, conservador y machista. Luego en la Reforma lo mismo, es cosa solo de pensar en Margarita Maza de Juárez, cómo se lleva a sus hijos al exilio mientras el presidente está luchando por la República. Fallecen hijos de la familia Juárez en el extranjero. Él no puede más que recibir la noticia y su mujer es la que le ayuda para seguir luchando por la transformación de México. No recuerdo ahora, pero por eso están las redes. Hay una mujer, una heroína de Sinaloa, creo que de Mocorito, que tenía 9 hijos y los ofrece todos a la causa de la República.
a lo mejor encontramos la historia. Luego en la Revolución, pues las Adelitas, mujeres del pueblo, mujeres campesinas, luchando por la igualdad económica y social. Carmen Cerdán, imagínense, y muchas otras mujeres. Y en efecto, en el sureste es donde se promueve más la lucha por la igualdad de las mujeres. Yo sostengo que la revolución política nace en el norte. Agustina Ramírez, y estuvo con Juárez y ofreció a sus hijos para luchar. Hay un texto de ella, a ver si lo pueden conseguir, o sus palabras. Decía yo que la revolución política nace en el norte, es Chihuahua, es Sonora, es Coahuila. La revolución social es del sur, es Morelos, es Guerrero. Y la revolución ideológica se manifiesta en el sureste, en 1915, cuando gobiernan Veracruz, Tabasco, Yucatán, revolucionarios como Heriberto Jara, en Tabasco Francisco J. Mújica, al mismo tiempo, y en Yucatán Salvador Alvarado. Entonces, de ahí surge el movimiento en favor de las mujeres. Y luego con Carrillo Puerto en Yucatán. Ahí se impulsa el que las mujeres participaran en actividades públicas, políticas. Y ahora pues se ha avanzado mucho en ese terreno. En el caso de nuestro gobierno, pues es el que tiene más participación de mujeres en la historia. Nunca había habido un gabinete con tantas mujeres. Y lo mismo sucede en el Poder Legislativo, son mujeres, creo que está a la mitad, no sé exactamente la proporción, pero sí deben de ser, sí, 50%. Y se está avanzando también en el Poder Judicial. Ahora ya hay 4 ministras, nunca había habido tantas mujeres también en la Suprema Corte de Justicia. Pero lo más importante es seguir avanzando en lo social, en combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, porque estamos hablando de millones de mujeres en la pobreza, y también seguir creando una cultura que no
mantenga actitudes autoritarias, machistas, que se respeta a las mujeres, que se les proteja, que no haya crímenes de odio, que no haya feminicidios. Todo eso lo tenemos que ir logrando. Es un proceso iniciado que va a seguir dando frutos. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, presidente. Ahora, el día de ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se reunieron con el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Conocer, presidente, si usted ha tenido oportunidad de hablar con el nuevo presidente del Consejo, saber cuál es su opinión ahorita de esta nueva transición en la cúpula económica del país. Y también, presidente, aprovechando este tema económico, saber cuál va a ser el destino del excedente que implica el alza en los costos del petróleo. Esta alza que la secretaria Rocío Nale ha estado reiterando de manera constante, saber a dónde se va a dirigir este dinero, si ha platicado con el secretario de Hacienda al respecto. Gracias, presidente. Bueno, conozco a Francisco Cervantes, es un buen dirigente empresarial, celebro que él sea ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él obtuvo los votos para representar a los empresarios y a las asociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Llevo buena relación con él y pronto nos vamos a reunir. Entonces, todavía no sabemos, pero ya me pidió que nos viéramos y lo vamos a hacer con mucho gusto. Ya se entrevistó con el secretario de Gobernación y posiblemente la semana próxima nos vamos a reunir. Es una muy buena persona, nos ha estado ayudando porque él era ya presidente de una cámara. Yo creo que la CONCAMIN ya era el presidente y son 7 votos para elegir y tengo entendido de que él obtuvo en una primera ronda 5 y luego muy acertadamente los 2 que no estaban pensando en votar por él se adhirieron, de modo que obtuvo los 7 votos necesarios. Es legal y legítimamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y vamos a mantener buenas relaciones, sin duda. La otra pregunta que me hiciste es… El excedente del petróleo. Sí, es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso. Desde luego se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando. Esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla de petróleo mexicana,
está en $115 por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por altos precios del petróleo. Pero ya es un precio alto y hay una tendencia que pueda seguir aumentando. A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo. Tienen petróleo 20 países en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo y logramos, que esto también es importante, informarlo, porque si no, pues no se da a conocer en los medios de información. Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo en 14 años consecutivos, año con año se caía la producción de petróleo y nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de cómo recibimos la producción de petróleo. Es decir, tenemos petróleo y como se invirtió en su momento también en exploración, tenemos suficientes reservas de petróleo. Entonces, se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes y van a ser más esos excedentes de venta de petróleo crudo, alrededor de 900,000 barriles diarios. Tenemos también la ventaja de que ya hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45%. De cómo encontramos las compras de gasolinas en el extranjero, una disminución del 45%, porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell y esto nos permite tener más combustibles. Entonces, por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo crudo. Entonces estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública. Vamos a continuar con esta misma política porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario,
que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles ni de la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Entonces nos ayuda mucho para el control de inflación el no aumentar los precios de los combustibles. En Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios pues del gas y de la energía eléctrica, mucho. Por eso tenemos que impulsar la reforma eléctrica, porque en el caso del petróleo hay más intervención del sector público y se cuida la economía popular. Cuando no hay intervención del sector público, predomina el interés particular y muchas veces el afán de lucro. Entonces, en el caso de la industria eléctrica se estaba perdiendo el control del sector público. Eran las empresas particulares, sobre todo las empresas petroleras de la industria eléctrica, extranjeras, las que ya se estaban convirtiendo en monopolios. Y entonces eso iba a llevar pues a que aumentara cada vez más el precio de la luz. Yo hago un llamado para que los legisladores en su momento pongan por delante el interés general, el interés público, el interés de la nación, no el interés de las empresas particulares. Además, no es una medida arbitraria, se les está dejando el 46% del mercado, pero queremos que el 54% lo maneje la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto, el servicio doméstico, para que no aumente el precio de la luz a consumidores domésticos. Y eso tiene que estar controlado por la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que puedo comentarte. A ver, Judith. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de